gracias, Orlando, Ernesto, por vuestras palabras y por lo bien que habéis enfocado el tema, y a ustedes por venir en esta tarde calurosa. Al gobierno comunista cubano le pasa lo que decía Borges de los peronistas, que no son ni buenos ni malos, son incorregibles. Y partiendo de esa base, pues yo dudo mucho que se puedan modificar o que tengan voluntad de modificar un sistema que desde su punto de vista ha sido exitoso durante 50 años, que es mantener el poder y mantener a raya a la población y tener un control absoluto del país. Por lo tanto, veo difícil que ni por las buenas ni por las malas se les pueda influir y desde luego convencer de que deben cambiar. Han sido exitosos y paradójicamente, incluso en el momento en que debería estar más débil con un liderazgo languideciente como el de Fidel Castro y el poco carisma de su hermano y una situación económica que, según todos, incluso el país decía el otro día que está en una situación cercana ya otra vez al periodo especial, pues no ven amenazas a su hegemonía política, y es más, tienen un entorno internacional más favorable que nunca. Estados Unidos ha aflojado un poco la dureza de algunos aspectos del embargo. La Unión Europea pues mantiene una posición común, pero tiene una voluntad, sobre todo liderada por el gobierno español, de entenderse con el gobierno cubano, pase lo que pase. América Latina ha dado un cambio radical. Yo siempre recuerdo la cumbre de Panamá del año 2000, en el que Fidel Castro se tuvo que levantar acosado, acorralado y solo en el encuentro latinoamericano, donde ni siquiera Hugo Chávez, que acababa de tomar, llevaba un año en el poder, ni siquiera Hugo Chávez era capaz de defenderle de las críticas que le hicieron todos los países, especialmente el presidente de El Salvador. Pues hoy encontramos que la situación es completamente contraria. Y los otros países que han jugado un papel importante en Cuba, la Unión Soviética o Rusia ahora y China, pues están a sus intereses económicos, comerciales, etcétera, y desde luego no les plantean ningún problema a Cuba, al gobierno cubano. Por lo tanto, ¿qué situación o cuál es la política de la Unión Europea hacia Cuba y cuál podría o debería ser la política europea? Yo creo que aquí posiblemente pues tiene razón el secretario de Estado de Política Latinoamericana, Juan Pablo de la Iglesia, cuando dice que su política ha sido exitosa. Lo que no sabemos es cuál era el objetivo de esa política. Si el objetivo de una política exterior es llevarse bien, como ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores español en alguna ocasión, llevarse bien con todos los países, pues eso es muy fácil. No entras en conflicto, no te metes, no dices nada, practicas la política de la no injerencia y no hay ningún problema, ni aquí, ni en Corea del Norte, ni en Irán, ni en Afganistán, no hay ningún problema. Ahora, si tú en tu política exterior quieres incluir los principios y valores que representa una sociedad avanzada, una sociedad que ha sufrido y una sociedad que ha sabido cómo superar problemas y cómo superar una situación de desventaja frente a otros países europeos, yo creo que esos principios y valores que nos han guiado a los españoles y que nos guían a los europeos y que forman parte de nuestra Constitución, forman parte del Tratado de la Unión Europea y forman parte de la forma de actuar en el mundo de la Unión Europea, deben trasladarse también a la política exterior. Y por lo tanto, aunque a veces sea incómodo, hay que decirles a los países con los que tenemos relaciones, y Ernesto lo explicaba muy bien, que no se puede ser radical en esto y decir pues no tenemos ninguna relación, porque tampoco eso es eficaz. Hay que tener un diálogo y hay que mantener unos cauces abiertos, porque se puede influir en pequeñas cosas, pero esa influencia y ese diálogo no debe ser a costa de los principios y valores. Y este es un punto que espero que la Unión Europea no cambie en la presidencia española, pero que yo veo desde luego a nuestro ministro muy convencido de que quiere cambiarlo, ¿no? Él tendrá sus razones, pero desde luego no creo que haga un buen favor a la Unión Europea. Desde luego eso sí que ya no sería, si abandona los principios y los valores, no sería una política homologable con el resto de los países europeos y no sería, como decía tanto bien hablando, una política homologable con la de Estados Unidos. Y desde luego sería una política mentirosa y una política cobarde frente a los ciudadanos cubanos
que lleva mucho tiempo pues esperando también un apoyo real de los países europeos. Por lo tanto, no solamente la política no debe ser normalizar las relaciones y tener un canal fluido de relaciones, que es importante en política exterior y en diplomacia, sino también contribuir al cambio. Y para contribuir al cambio hay que hablar claramente, hay que decir las verdades y hay que apoyar a aquellos que quieren el cambio, no a los que no lo quieren. Y ese acompañamiento de España a Cuba tiene que ser un acompañamiento global, tiene que ser un acompañamiento que incluya en la Unión Europea, en este caso, el diálogo con los gobiernos, pero no por ello negar el diálogo con la oposición. Y eso se puso en marcha y ha estado funcionando durante la vigencia de la posición común, ha estado funcionando durante la presidencia de Bush en Estados Unidos, durante la presidencia de Aznar en España, sin problemas. Había visitas, había relaciones, había reuniones con los miembros del gobierno cubano, eran reuniones francas, pero también había reuniones y visitas a los miembros de la oposición. Eso es lo que se ha cambiado en estos últimos meses o años y a pesar de lo que dice la posición común y a pesar de lo que dice la declaración de la Unión Europea tras el último Consejo Europeo, no se está poniendo en marcha, porque creo recordar que había un artículo de Miriam Leiban que decía, ojo, que han puesto una cláusula detrás siempre y cuando sea conveniente. Eso decía Moratti. Eso es lo que se verá. Pues eso yo creo que es una muestra de cobardía y sobre todo es una muestra de ceguera política, porque en el fondo yo no creo que ni el gobierno español ni los gobiernos europeos quieran más a una dictadura que a una democracia. Estoy seguro que todos los gobiernos europeos, empezando por el español, quieren para Cuba democracia y quieren para el resto del mundo un sistema abierto y democrático. Pero creo que se equivocan si eso lo hacen a costa de aquellos que sufren o a costa de adular a los gobernantes y a los que tienen el poder. Sobre todo porque no va a funcionar y porque también en política exterior y diplomacia hay que tratar que las cosas funcionen. No basta decir es usted un dictador, es usted un fascista, es usted un comunista o lo que sea y quedarse tan ancho, porque luego al día siguiente tienes que recuperar la relación. Bueno, pues esta política creo que no funciona. Y no funciona por varios motivos. Primero porque el gobierno cubano actual, en las circunstancias actuales y en la comodidad en la que se encuentra a pesar de la crisis económica, no quiere cambiar, lo han dicho claramente, hay que hacerles caso, no quieren cambiar, no quieren democracia, no quieren más que los cambios necesarios para mantenerse en el poder. Segundo, porque el gobierno cubano no acepta condiciones y no acepta ningún tipo de negociación, por eso cuando se dice es una trampa perversa para los gobiernos que quieren acercarse a Cuba, porque al final siempre salen trasquilados. A Cuba, me refiero al gobierno cubano, porque claro, llegas allí y vamos a tener reuniones de derechos humanos y ese gobierno eso despierta expectativas y cuando vuelve el representante europeo a hablar sobre eso necesita explicar que ha conseguido alguna concesión del gobierno cubano y en cuanto dices eso el gobierno cubano dice de ninguna manera. Por tanto es un juego perverso que tampoco funciona.